Bueno, para mí es un honor hacerte esta entrevista. Eres autora de este libro, Aprovecha bien el tiempo, un libro que creo que aborda uno de los asuntos más importantes para la vida humana, pero también para la vida cristiana, que es aprender a ser productivos y aprovechar bien el tiempo. Y Ana, realmente estoy viendo tu contenido. Voy a dejar aquí en la descripción del vídeo cómo pueden acceder a tus redes sociales, porque todo el contenido que estás creando es de mucho valor y me siento Gracias. súper feliz de hacerte esta entrevista. Gracias. Es un privilegio poder servir a otros también. Qué bueno. Pues voy a empezar por la pregunta más lógica, que creo que va a ser la que nos va a dar base para esta entrevista, y es, ¿por qué decidiste escribir un libro acerca de la productividad, titulado Aprovecha bien el tiempo? Bueno, fíjate que yo jamás pensé que el tema de la productividad va a ser el tema de mi primer libro. Yo tengo años escribiendo y lo primero que escribí y lo que continúo escribiendo es acerca de cómo leer más libros. Entonces yo pensaba que mi tema iba a ser los libros. Sin embargo, hace unos años empecé a darme cuenta de la mucha necesidad que había de hablar de este tema desde una perspectiva cristocéntrica, con la Biblia en el medio y para el público en general, no solo para personas de oficina o de negocios, sino para la mamá que quiere aprovechar mejor su tiempo, para el estudiante, para el joven, para el anciano jubilado, para el cristiano simplemente. Entonces, platicando con personas y siempre, como hablaba de libros, me pedían recomendaciones de repente de productividad y había algunos libros en inglés siempre y yo que no encontraba algo que yo pudiera decir, esto es lo que quiero recomendar para que las personas puedan pensar con sabiduría acerca de la productividad. Así que dije, bueno, creo que voy a tener que disponerme a yo escribir ese libro y bueno, el resultado de eso fue este material. Pues es cierto, porque todo este asunto de la productividad generalmente está muy ligado con el mundo empresarial, pero yo sí echaba de menos un libro en español dentro del contexto cristiano que nos desafiase a una vida ordenada, una vida productiva, una vida que aprovechase bien el tiempo. Entonces, aquí va la segunda pregunta, Ana. ¿Qué es la verdadera productividad y cómo se diferencia de lo que se suele entender como productividad en este mundo de consumismo? Sí, eso es buenísima pregunta y tenemos que empezar desde ahí, porque cuando hablamos de productividad, casi todos vamos a querer ser productivos, pero todos tenemos esta concepción personal de lo que significa ser productivos. Y cuando hago esta pregunta, usualmente la gente se refiere a hacer muchas cosas en poco tiempo. Quiero dejar de distraerme y quiero hacer y completar mi lista de tareas al final del día. Y hacer cosas está bien. Fuimos creados para hacer cosas, fuimos creados para trabajar. En Génesis 1 vemos a Dios confiándole el mundo entero al hombre y a la mujer y él pudiendo haber hecho árboles que dieran frutos solitos, les dijo, hey, pónganse a trabajar, cultiven la tierra, háganla florecer. Así que el trabajo es para todos, nos paguen o no nos paguen. Sin embargo, es importante entender que la productividad no necesariamente se trata de hacer más en poco tiempo. La productividad se trata de hacer las cosas correctas de la manera correcta. Y si lo Wow. vemos desde una perspectiva cristiana, la productividad es hacer lo que Dios nos llama a hacer de la manera en que Dios nos llama a hacerlo, es aprovechar al máximo, lo mejor que podamos. No perfectamente, porque no somos perfectos y vivimos en un mundo imperfecto, así que no todo va a salir bien siempre, pero lo mejor Wow. que podamos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras habilidades, para gloria de Dios y para servir a otras personas. Eso es productividad, aprovechar lo que Wow. tienes de la mejor manera que puedes para gloria de Dios y el bien de los demás. Me encanta esa definición que has hecho porque creo que rompe el paradigma que tenemos en cuanto a lo que significa ser productivo, que a veces lo vemos como una cuestión cuantitativa de cantidad de cosas, ¿no? Pero ¿cómo Sí. ha sido esa frase? ¿Puedes volverla a repetir? Me ha parecido brillante, que es hacer lo correcto de la manera correcta. ¿Cómo lo has dicho? Porque me ha parecido brillante. Sí, hacer las cosas correctas de la manera correcta, o también lo podemos decir como aprovechar los recursos que tenemos de la mejor manera que podemos para gloria de Dios y el bien de los demás. Qué bueno, me parece súper interesante, porque algunos podrían preguntarse, bueno, ¿qué tendrá que ver todo este asunto de la productividad con el Evangelio y la Biblia? Eso es un lenguaje
del mundo de los negocios, pero cuando hablamos del Evangelio y la Biblia estamos hablando en términos más espirituales, porque alguno puede estar pensando en esto. Entonces, ¿qué le dirías tú a alguien que no tiene muy claro qué tiene que ver la productividad con el reino de Dios? Bueno, yo le diría que no importa quién es y de dónde venga y su condición, su trabajo, su edad, él ha sido o ella ha sido llamado a ser productivo porque los cristianos no somos dueños de nada de lo que tenemos, no de nuestro cuerpo, ni de nuestro tiempo, ni de nuestro dinero, ni de nuestra energía, ni de nuestros talentos. Somos mayordomos. Entonces, ser productivo es simplemente ser un buen mayordomo de lo que tienes. Y esto es bien fácil de entender en el mundo de la finanza, de lo económico, ¿verdad? Es como que todos sabemos que los diezmos, las ofrendas, entregarle a Dios nuestros recursos, usar bien lo que Él nos ha confiado, pero eso también aplica para nuestro tiempo, para nuestra energía, para nuestras habilidades. Todo eso nos lo ha confiado Dios como mayordomos y tenemos que aprender a hacerlo bien. Y bueno, en el mundo cristiano nos gusta mucho hablar de que amo a Dios y quiero servirle y quiero entregarle toda mi vida, pero cuando nos empezamos a hacer preguntas de, ok, ¿cómo luce eso en la vida real? O sea, ¿cómo yo voy a vivir mi vida para Dios en lo cotidiano, en mi calendario, en mis 24 horas de cada día que Dios me regala? Bueno, ahí viene la productividad. Es donde agarro yo todas estas ideas de que mi prioridad es el Señor, que quiero servir al Señor, que quiero amar a otros y le pongo pies y empiezo a vivir como digo que quiero vivir. Y bueno, el Evangelio es central también para esto, es lo que le da razón y lo que ancla nuestra productividad, porque me gusta mucho cómo lo dice un autor que se llama Matt Perman, y él dice, la única manera de ser verdaderamente productivo es entender que no necesitas ser productivo. Y, y es muy interesante entender esto, porque el mundo secular pone como decimos, la carreta delante del caballo, perdón, ponemos las cosas al revés. Usamos la productividad como para lograr ser algo, alcanzar ser alguien, lograr nuestras metas, nuestros sueños, pero los cristianos sabemos que no debemos vivir de esa manera. Los cristianos sabemos que en Cristo, nuestro valor, nuestra identidad, todo nos ha sido dado. Ya somos perfectos delante de Dios. Y ahora la productividad me sirve a mí para ofrecer de lo que ya he recibido, no para alcanzar lo que no tengo, sino para ofrecer a otros lo que Dios ya me ha dado. Entonces, cuando yo entiendo el Evangelio, yo entiendo que Dios me ha hecho lo que soy en Jesús, no necesito nada más que Él, entonces soy libre para ser productiva con gozo, sin afán, sin estrés, sin Wow. preocuparme por alcanzar, por lograr, sino simplemente para amar. Y esa es la verdadera productividad, es amar a otros. Wow, eso es tremendo porque sí que es cierto y yo me siento muy identificado con esto que estás diciendo, que a veces ponemos nuestra identidad en aquello que hacemos y al final la productividad se convierte en algo esclavista que nos llega a arruinar el gozo de la vida. Y creo que esta perspectiva que estás dando es súper sanadora para el alma, ¿no? Que es no necesitamos ser productivos para tener valor, ya el valor nos viene dado por la obra de Cristo, por el Evangelio, y la productividad nace de eso, de sentirse completos en Jesús. Y me encanta eso. Ahora una pregunta que alguien se podría hacer es, bueno, yo soy una ama de casa o estoy dedicándome, no sé, soy un sencillo albañil o fontanero o simplemente cuido de mis hijos. Y eso de la productividad es para la gente de los negocios, o si acaso para los grandes ministros del Evangelio que tienen que administrar los ministerios o iglesias locales, pero no para mí. Yo soy una pequeña cristiana o pequeño cristiano sin mucha responsabilidad, aparentemente. ¿Qué les dirías a estas personas? ¿La productividad es para todos? Es bien importante entender que si estamos aquí en la tierra, independientemente de qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer, independientemente del lugar de influencia que Dios nos ha dado, si es algo pequeñito, quizá en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, o grande, si Dios te permite tener mucho alcance con tu trabajo, independientemente de eso, nuestro trabajo y nuestra misión como cristianos es lo mismo.
Ir por todo el mundo, hagan discípulos de todas las naciones, amen a Dios, amen a otros. Ese es nuestro trabajo para todos y cada uno de los cristianos. Algunos lo hacen desde púlpitos, delante de mucha gente, algunos lo hacen cambiando pañales y leyendo historias antes de irse a dormir los niños, ¿verdad? Pero el trabajo es el mismo, aunque no luce de la misma manera. Entonces, la productividad es para todos porque todos tenemos tiempo, energía, habilidades que aprender a administrar con sabiduría para poder cumplir esa misión que Dios ya nos ha dado. Entonces, si estamos aquí en la tierra, no es para esperar a que Cristo venga así nomás tirados, sino porque Dios tiene trabajo para nosotros aquí. Él nos ha hecho para crear, Él nos ha creado para crear, Él nos ha servido a nosotros, se hizo hombre para que nosotros podamos servir a otros también. Él nos alcanzó en nuestro pecado para usarnos ahora para alcanzar a otras personas también. Entonces, hay mucho que hacer. Y nuestro tiempo, y eso es bien importante entenderlo, no importa quién seamos, si creemos que todas las vidas humanas son igual de valiosas, todos los minutos humanos son iguales de valiosos. No importa cuál sea el alcance de tu trabajo, tu influencia, tu tiempo es valioso y tienes que actuar como tal, tienes que vivir de esa manera. Y eso es aprovecharlo con sabiduría. Qué tremendo. Para los que se están conectando ahora, estamos hablando con Ana Ávila, que es la autora de este libro, Aprovecha bien el tiempo, donde de forma muy práctica nos enseña cómo ser productivos, siendo cristianos y, como bien estabas diciendo, este llamado a ser productivos para la gloria de Jesús. De hecho, no puedo dejar de pensar en algunas famosas parábolas de Jesús, por ejemplo, la famosa parábola de los talentos, donde el Señor dio diferentes cantidades, diferentes medidas de talentos a cada uno de sus siervos y les dijo, sois mayordomos de esto, hacedlo producir. Y de hecho, pienso, ¿no?, que tanto al que produjo desde 10 a 20 o desde 5 a 10 recibieron pues la misma Sí. enhorabuena, ¿no? Y era independiente de la cantidad, sino simplemente fueron fieles con lo que les fue dado y recibieron un elogio por parte del Señor. Pero justamente la reprimenda vino hacia aquel que tuvo temor de producir y lo escondió. Y creo que por eso este asunto de la productividad es tan importante para la vida cristiana. Y ahora yendo a asuntos bien prácticos, Ana, porque estoy seguro que muchos dicen, yo me siento bloqueado en esto de la productividad. Sé que tengo que hacer cosas, sé que mi vida es valiosa porque la Biblia lo dice, pero me siento bloqueado, como si hubiese obstáculos para que yo sea productivo o productiva. ¿Cuáles crees, Ana, que son esos obstáculos y cómo podemos de alguna manera superarlos? Sí, yo creo que el primer obstáculo somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros mismos quizá nos hemos creído esta historia que nos contamos de que yo nunca he podido ser productivo, yo nunca he sido organizado, esto de la productividad no es para mí. Y esto tiene un poco que ver con que pensamos que la productividad tiene que lucir de cierta manera. Y esto se nota mucho porque una de las primeras cosas que siempre preguntan cuando empezamos a hablar de productividad es de que, ¿qué aplicación tengo que usar o cuál agenda me recomienda? Siempre nos enfocamos en los sistemas, ¿verdad? En las herramientas. Hay gente que piensa de que no, yo no sirvo para eso, yo la tecnología nada más. Entonces nos creemos esto de que yo no puedo ser productivo. Entonces yo creo que lo primero es cambiar esa manera de pensar y entender. Todos hemos sido llamados a ser productivos, aunque nuestra productividad no luzca igual, entonces tenemos que empezar a por ahí, cambiar esa mentalidad. Lo segundo también diría es que no hemos puesto este tema delante de Dios. La vida productiva es una vida de sabiduría. No hay una lista que yo te pueda mandar a tu correo electrónico con los pasos 1, 2, 3, 4 para ser productivo. Porque como hemos dicho una y otra vez, la vida productiva de cada uno va a lucir diferente porque Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes lugares de influencia, diferentes responsabilidades. Así que lo que yo hago y es productivo no va a ser lo mismo que tú haces y va a ser productivo. Entonces necesitamos pedirle a Dios la sabiduría para poder tomar decisiones y determinar qué es lo que yo debería estar haciendo ahora mismo. Y es maravilloso el pensar que el Dios de toda sabiduría, el Dios de todo el universo, nos dice, pídeme sabiduría y te la voy a dar. Así nomás, pídemela. Entonces, una de las primeras cosas que siempre animo a las personas a hacer cuando piensan en la productividad es hacerlo parte de su vida devocional.
de todos los días. O sea, esta oración es una oración que Dios promete responder y esa es una de las razones por las que deberíamos hacerlas con frecuencia. Señor, dame sabiduría para saber cómo debo de vivir, qué decisiones debo de tomar, cómo debo caminar, debo enfocarme más en esto o en aquello, qué cosas están estorbándome, qué cosas están distrayéndome. Ayúdame a tomar decisiones con sabiduría y Dios promete darnos esa sabiduría. Entonces, la falta de sabiduría es uno de esos obstáculos, pero la respuesta está a una oración de distancia. Pidamos sabiduría a Dios y Él nos la dará. Wow, qué bueno, qué bueno. Y la verdad es que muchas personas están poniendo en los comentarios eh, diferentes frustraciones que tienen. De hecho, leía una palabra que se ha repetido varias veces. Lo contrario a productividad es la procrastinación. Y justamente esta palabra tan difícil de pronunciar, yo siempre me trabo cada vez que intento pronunciarla, está muy asociada con la era digital en la que estamos viviendo. Se supone que toda esta era digital está diseñada para hacernos más productivos, más eficaces, poder alcanzar mejor nuestros objetivos, porque realmente la era digital ha puesto en nuestras manos herramientas muy útiles. Pero muchos, incluido yo, nos sentimos muy frustrados cuando nos vemos perder el tiempo a través de las redes sociales, haciendo esto de procrastinar. Voy a hacer algo y termino viendo un documental de cómo las jirafas crían a sus crías, ¿verdad? Es ridículo, pero hemos llegado a este punto. Entonces, una pregunta que está en el aire, Ana, es ¿cómo podemos hacer un mejor uso de nuestro tiempo en este contexto de la era virtual y las redes sociales? Sí, esto es muy tristemente normal, que nos sintamos así, como dicen, alados para todos lados. Y es algo que se llama parálisis de decisión. A todos nos ha pasado. Cuando vas a una heladería y hay como 50 sabores diferentes y pasas 2 horas sin poder decidir qué helado quieres comprar porque hay 20,000 opciones y si hubiera solo dos, decidirías en 5 segundos, ¿verdad? Pero ahora con Internet tenemos literalmente un mundo infinito de información, cada segundo se está subiendo más y más información y queremos estar en todos lados a la vez. Sentimos que nos perdemos de algo si no estamos siempre atentos, siempre conectados. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos empezar a hacer para poder dejar de sentirnos así en este mundo de redes sociales es abrazar la idea de que nos vamos a perder de cosas y eso está bien. Y Wow. esto es profundamente espiritual. Esto es querer ser como Dios, querer saberlo todo, querer estar en todos lados al mismo tiempo, querer atender incluso todas las necesidades. Puede sonar muy piadoso, yo quiero estar ahí al pendiente. Y esto he escuchado que sucede mucho, especialmente con líderes de jóvenes o cosas así, que quieren estar al pendiente de sus chicos y quieren ver qué publican y en dónde están y qué están haciendo y quieren estar conectados todo el tiempo y están preocupados porque algo se les pase. Necesitamos abrazar la idea de que no somos Dios, se nos van a pasar Wow. cosas, no vamos a estar en todos lados y eso está bien. Dios no nos ha llamado a hacer todas las cosas al mismo tiempo. Dios nos ha llamado a hacer las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros hoy y nada más. Um, entonces, abrazar esta idea y otra cosa importante es aprender a utilizar las redes sociales como herramientas. Porque Hmm. esto es algo que todos decimos. Ah, sí, es que no es malo las redes sociales, depende de cómo lo uses. Y sí es cierto, no son malas necesariamente, podemos hacer muchas cosas maravillosas como tener esta conversación que hace unos años no hubiéramos podido tener. Sin embargo, una herramienta es una cosa que usamos con una intención de lograr algo previamente establecido. Yo lo comparo así. No digo, el martillo es una herramienta, entonces voy a pegar así a lo loco toda la madera a ver si sale algo que valga la pena. No, yo tengo un plan, o que quiero construir una silla. Voy a diseñar mi silla y voy a ver qué material necesito, voy a cortar la madera y mientras tanto no estoy agarrando el martillo. Una vez que yo tenga que unir los pedazos de madera, entonces agarro mi martillo, mi herramienta y empiezo a clavar y construir esto que yo previamente decidí. Con las redes sociales es lo mismo. Si yo qué quiero lograr con mis redes sociales, quiero conectar con personas y compartir un mensaje valioso. Ok, ¿cómo necesito usar las redes sociales para lograr ese objetivo? Y hago un plan y diseño una estrategia y utilizo las redes sociales de esta manera.
Los que me conocen y me siguen y están escuchando van a sorprenderse de que yo esté aquí un lunes, porque yo no tengo la aplicación de Instagram en mi teléfono los lunes, solo utilizo martes, jueves y sábado mi red social y Ah, el resto de los días la borro de mi teléfono. Ok, Instagram para conectar con mi audiencia, pero no necesito conectada para conectar con mi audiencia. Solo ciertos días a la semana y publico a estas horas y así. Entonces, es bien importante que cada uno de nosotros nos hagamos las preguntas de qué quiero lograr con mis herramientas digitales y qué necesito, cómo necesito usarlas para lograr esos objetivos. Porque estas redes sociales y herramientas digitales están diseñadas para capturar nuestra atención las 24 horas del día, los 7 días a mm, la semana. Y ahorita está muy de moda el tema del documental de Social Dilemma. A mí no me ha tocado verlo, pero creo que es algo que ya todos veníamos pensando hace mucho tiempo. La gente que está detrás de esas herramientas quiere hacer dinero con nuestra atención y está invirtiendo mucho en mantenernos aquí. Y nosotros pensamos que simplemente nuestra fuerza de voluntad va a vencer toda esa inteligencia que le han puesto para hacer estas herramientas súper adictivas. No va a ser así. Tenemos que poner reglas y poner intenciones y establecer los medios necesarios para mantener esa estructura y no dejar que nos usen estas redes sociales, sino nosotros usarlas. wow. Es tremendo lo que estabas diciéndonos y creo que todo el mundo se ha sentido muy identificado con, con esta sensación de adicción que nos dan las redes y me ha impactado saber que tú te desinstalas esta aplicación varios días a la semana, concretamente el lunes, y te doy las gracias por hoy haberla mantenido para hacer esta entrevista. Una entrevista con propósito y gracias por hacer Definitivamente, claro una que sí. excepción. Me gusta dar espacio a los oyentes que nos están escuchando ahora para que hagan sus preguntas espontáneas. Elijo una o dos al azar. Si hay algunos que quieren poner su pregunta, elegiré la que llegue a ver que me parezca interesante. Y esta me ha parecido muy interesante. Dice, ¿qué 3 consejos nos darías para hacer rendir el día a día? Habría así como 3 cosas que Ana Ávila recomienda para hacer rendir el día a día. Sí, perdóname si estoy un poquito atrasada, está cortándose un poquito, pero 3 cosas. Hice un video justamente sobre esto y voy a decir las mismas 3 cosas. Y la primera es planear el día siguiente, la noche anterior. No despertarte preguntándote qué voy a hacer el día de hoy, sino ya listo para trabajar y tener una lista razonable de cosas por hacer el día siguiente. Lo segundo sería despertarte antes de que tengas que despertarte. Está el mito de que la gente productiva se levanta a las 5 de la mañana, pero eso no necesariamente es cierto. Todos tenemos ritmos de energía distintos. Hay gente que es más creativa en la noche y eso está muy bien. Pero sí recomendaría despertarte antes de que tengas que despertarte, o sea, antes de que tengas que correr a ganarle al tráfico o antes de que tu bebé esté llorando porque necesita tu ayuda, para simplemente despertarte no de manera reactiva, sino reflexiva y pensar, ok, ¿cómo voy a estar este día? Tranquilamente tomarme un café, revisar mi lista de pendientes, etcétera, etcétera. Y la última cosa que yo diría es no utilizar el teléfono hasta que la tarea más importante del día esté completada. Elegir el día antes una tarea la más importante, lo que digas, ok, hacer esto me va a lograr ayudar a avanzar en mis objetivos más importantes y no utilizar el teléfono ni el correo electrónico ni nada de eso hasta que hemos completado esa tarea. Súper práctico, súper bueno. Esta pregunta está muy relacionada con la pregunta anterior, pero quizá puedes darle un matiz a la respuesta. Dice, consejos para mantenernos enfocados en la tarea que elijamos como primordial. Es decir, básicamente cómo evitar procrastinar en estupideces y en cosas sin valor, pero que nos dan cierto placer hacerla y conseguir lograr ese objetivo que nos hemos planteado. ¿Qué dirías ahí? Yo diría lo primero es dejar de confiar en tus buenas intenciones. O sea, por algo Cristo dijo, si tu mano te es ocasión de
caer, arráncatela. O sea, no estemos confiando en nuestra fuerza de voluntad para lograr hacer estas cosas que son muy difíciles. Literalmente prestar atención por 6 segundos con los videitos de redes sociales y cosas así. Cerebro para solo poderse concentrar en algo por muy poco tiempo. Así que tenemos que luchar por entrenar nuestro cerebro a la profundidad, a la concentración. Y eso va a costar trabajo. Y así como un atleta modifica su entorno, se prepara para poder ejercitar su cuerpo a niveles extremos. Si queremos ejercitar nuestra mente a niveles profundos, necesitamos cambiar también nuestro ambiente y cambiar la manera en que trabajamos. Entonces, algunas cosas que yo hago, por ejemplo, es cero distracciones, o sea, bloquear el teléfono, quitar notificaciones, bloquear sitios web, distractores, o sea, yo tengo aplicaciones que me bloquean el acceso a Facebook, a YouTube, o sea, no permitirme yo acceder a estas cosas que me distraen. Uso audífonos con reducción de sonido y ruido blanco, eso me ayuda muchísimo a concentrarme. Y cuando empecemos a ejercitar esto, uno se va a dar cuenta de que las distracciones más recurrentes son distracciones internas. Podemos hacer muchas cosas para manejar las externas, pero para las internas lo que yo recomiendo es tener una libreta siempre enseguida de nosotros y una pluma. Y cada vez que venga un pensamiento que nos distrae, un bolígrafo, apuntar la idea, tengo que ir a sacar la ropa, tengo que llamarle a fulanita persona, no distraernos y decir, no, ya, lo voy a hacer ahorita y lo voy a seguir. No, no, no. Yo me dispuse a concentrarme en esta tarea, voy a apuntar todas esas cositas que vienen a mi mente y que me quieren distraer y las voy a atender una vez que yo termine de concentrarme. Wow, buenísimo. Y esa idea creo que a todos nos viene muy bien en el tiempo de oración, porque cuando te pones a orar es justamente cuando se te ocurren un montón de cosas pendientes que deberías hacer. Sí. Y tener una libretita al lado y apuntarlas puede hacerte justamente no perder la ocasión que habías reservado para la oración. O escribir tu oración. Yo eso lo hago hasta la fecha. Yo me distraía mucho, mucho orando. Entonces lo que dije es voy a escribir mis ideas porque tengo la mano ocupada y tengo que ir más lento y tengo que seguir un flujo de ideas congruente. Entonces eso me ha ayudado a concentrarme también, a escribir así de largo toda mi oración.